Hola nuevamente chicos, ¿qué tal? Estamos aquí para venirnos a aclarar una duda que tenemos, ¿ok? Y que hay algo que siempre se pregunta y es que, ¿qué mejorar, no? ¿Sacamos las T5 o mejoramos el VIP? Que como ustedes saben al principio es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, llegar al VIP 14, llegar al VIP 15, ya estoy próximo a llegar al VIP 15, pero no he sacado mis T5, ya ustedes saben que las T5... son la última mejora que tenemos en la academia. Déjenme ver dónde está mi academia por aquí que no la veo. Aserradero. Sí, aquí está la academia, ¿ok? Los últimos niveles de la academia son los más complicados y los más difíciles. Entonces, nos va a llevar a esperar un poco más. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona tiene T5 es porque ya tiene todos los atributos, ¿ok? Todos los atributos ya están listos. ¿Qué quiere decir? Que para poder sacar nuestras T5, que serían estas 4 opciones que teníamos por acá, hay que mejorar brazos combinados. ¿Qué te da brazos combinados? Te da un 25% más de ataque. Cuando maxiamos el campamento nos da un 25% más de defensa y cuando maxiamos cuerpos médicos nos da un 25% más de salud. Entonces eso lo tenemos que tener claro. La persona que tenga T5 va a tener estos que son los más difíciles, nos van a quitar una cantidad de días increíbles para que se mejoren estas últimas. Pero ya cuando tengas esto, cualquiera se va a mejorar las T5, cualquiera lo hace. Entonces una persona se divide en dos, la persona que no tiene T5 y la persona que tiene T5. La persona que tiene T5 es una persona que va a tener los atributos de una T5, ¿ok? ¿Dónde podemos ver los atributos de una T5? Pues fácil, nos venimos para acá y a los cuarteles y vamos viendo, ¿no? O sea, qué nos va dando cada una, qué nos va dando cada nivel que nos va dando, ¿ok? Entonces, esto es muy importante saberlo porque prácticamente que es la única manera de saberlo, bro, ¿no? A ver, vamos a acelerar un poco esto. Vamos a acelerar esta. Fíjate, aquí prácticamente que una T2, una T3 va a tener un poquito más de beneficio que una T2. Una T4 va a tener más beneficios que una T3 y una T5 va a tener más beneficios que T4, por supuesto, T3, T2, T1. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿ok? Porque si nos ponemos a ver los beneficios que dan cada una, fíjate, aquí las T3, creo que estas son las T3, ¿no? O sea, vamos a ir para una T2, ¿no? Una T2. Las T2 nos van a dar ataque 146, 73, ¿ok? Las T5 nos van a dar 253, 133, más 133 de salud, ¿ok? O sea, podemos ver el poder, perdón, es que me salgo. Nada más vamos a centrarnos en el ataque. En el ataque, 128 más 146, ¿no? 128 más 146. 221 más 253. Ahí estamos viendo la diferencia entre una T4, una T2, una T5, ¿ok? Si nos vamos a una T4, la diferencia, esto nos da un ataque de 192, 219. 192, 219. La T5 nos da 221, 253. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a sacar las T5 vamos a ser más fuertes, ¿ok? Vamos a tener más ataque, más defensa, más salud, más velocidad de marcha y son los 4 atributos que nos van a dar más por aquí nuestros comandantes con T5, ¿ok? Entonces esto es algo muy importante, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a tener más beneficios cuando tengamos T5, no solamente estos beneficios, sino que vamos a tener, por supuesto, ¿dónde está la academia? Aquí, ¿no? La academia. Vamos a tener, por supuesto, antes de sacar las T5, vamos a tener mejorados brazos combinados, cuerpos médicos y campamento que nos van a dar más ataque, más defensa y más salud. Entonces, sacar las T5 es sumamente importante, ¿ok? Debería ser tu requisito más importante. Ahora, muchos dicen, no, pero es que nosotros no vamos a hacer mucho con T5 porque no vamos a tener equipamiento, los comandantes, pero igual, bro, igual.
van a ser T5, van a tener más poder. Si quieres ir a guerra, que no vayas a ir a mucha guerra, te lo entiendo, ¿ok? No vamos a poder ir mucho a guerra porque prácticamente las guerras van a ser para más adelante. Las guerras no van a ser algo para ahorita, las guerras van a ser algo para un futuro. Entonces, pero tener fuerza, tener T5 te va a llevar a que cualquier cosa que vaya a pasar vas a ser fuerte en ese momento. O vas a aprovechar ese ataque, esa defensa y esa salud. Entonces, lo primordial para una persona es sacar tu T5. Lo primordial, lo más necesario es sacar T5. Porque te va a dar todos los beneficios del ataque, defensa y salud. Así no seas una persona fuerte, porque se supone que tienes que tener comandantes, tienes que tener VIP, tienes que tener equipamiento, tienes que tener armamento, ok, atributos varios. Entonces, el VIP. Muchas de las preguntas son, bro, saco mi VIP 10, mi VIP 11, mi VIP 12, mi VIP 13, mi VIP 14, mi VIP 15. Bueno, vamos a ir viendo qué nos trae cada una, ¿no? Y sacamos las cuentas. Fíjate, en el VIP 10, vamos a suponer que vas a ir a VIP 10. El VIP 10 te va a dar un 5% de construcción, 5% de entrenamiento. Digo 5 porque en los VIP pasados ya nos dieron los otros porcentajes. Características desbloqueado, regalo de boletos relucientes. Mira, metieron en el VIP 10 regalos de boletos relucientes. O sea que vas a poder regalar, ¿no? Boletos relucientes. Ok, eso no lo sabía. Eso es nuevo, por cierto. Eso es muy nuevo. Eso lo acaban de poner. Entonces en el VIP 10 vas a obtener esa posibilidad. Y en el VIP 10 vas a tener una escultura legendaria gratis más. Ok. Sigamos. VIP 11. Velocidad de recolección. Ataque. Aquí te dan el primer 5% de más ataque 5. Ok. Más ataque 5. Pero si nos ponemos a ver las T5 nos dan mucho más que ataque. Nos dan defensa. Nos dan salud. Y nos dan velocidad de marcha. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Vale. Lo demás es relleno. Intentos gratis del cañón, capacidad, ok, vale. VIP 11, aquí es igual, aquí te dan una sola cabeza. La siguiente te da un 5% más de recuperación de puntos de acción, 5 de investigación. Aquí están la primera 5% de defensa en el VIP 12, VIP 12, ok. Límite para mensual para regalar boletos relucientes, tal. Ok, VIP 12 y te siguen dando. No, aquí ya te dan 2 esculturas legendarias. 12 esculturas legendarias. Bueno, sigamos. Capacidad de hospital, salud. Aquí ya te empiezan a dar salud, bro, que es muy importante. Bueno, en cada VIP 11, 12, 13 ya te van dando ataque, defensa y salud. Intento gratis, el cañón del ocaso 5. Y límite mensual para recibir boletos relucientes más 5. Ok. Perfecto, bro, perfecto por aquí. A ver, VIP 13. VIP 13 sigues teniendo las 2, pero en el VIP 14 te van a dar 3 cabezas diarias. Esto es muy importante también, ¿ok? Y te dan una velocidad de recolección más 5, capacidad de unidad. Aquí te dan capacidad de unidades más 5. En el VIP 14, muy bien, el VIP 14 hay velocidad de producción de material más 5%. Entonces, sí, el VIP 3, la verdad es que, el VIP 14 te va a dar 3 cabezas. Te va a dar hasta capacidad de unidades. Y el VIP 15, que es donde estamos ahorita con esta cuenta, pues te va a dar un montón de cosas. Pero vaya, yo creo que son más relleno, más de todo un poco. Y ya no te van a dar más cabezas, te van a dar las mismas 3 cabezas y esto. Entonces, fíjate, si nosotros estamos teniendo todos estos atributos aquí, o sea, viendo ya de que, vamos a suponer, ¿no? Estamos en T4. Se supone que todos deben estar en T4. Te da un ataque. O sea, vamos a sacar la cuenta. Esto sería 192 más 219. Serían un total de 412, ¿no? 412. Ok, este te da 412, me parece, ¿no? 400... ¿Sí o no? 411, perdón. 411, ¿ok? 411 de ataque nada más, ¿ok? Y la T5 te va a dar un total de... Claro que esto no es porcentaje. Esto no es porcentaje, bro. Esto es un ataque base. Entonces no se puede sacar así. Entonces, pero lo que sí tienes que saber es que te va a dar mucho más, ¿ok? O sea, vamos a calcular el ataque base.
serían, aquí sacamos rápido, 474, ¿ok? 474. Entonces, el ataque base sería del T4, 411, el total del ataque base, 400. Ese es el ataque que tiene, no es un porcentaje que te va a dar. Pero el T5 te va a dar un ataque base de 474. O sea, la diferencia son 63 puntos más de ataque, y así con la defensa, así con la salud, así con la velocidad de marcha. Entonces, es mitad y mitad, ¿ok? Es mitad y mitad, sería la cosa. Porque prácticamente que los porcentajes, vamos a suponer que tengas un 5%, ¿no? Más de 400 de ataque, un 5% de 400, si el 10% es 40, un 5% sería 20 más de ataque base, ¿no? Entonces no sale tampoco rentable mejorar el VIP, ¿ok? Sale mejor que saques tus T5. Esas son cuentas que tenemos que tener muy en cuenta por aquí, chicos, ¿ok? De que sí, los porcentajes pueden ser buenos, pero es un 5% nada más lo que te va a dar de ataque, un 5% de esa cantidad total, aunque la cantidad de ataque total que uno tiene por aquí se la puedes calcular en el ayuntamiento, ¿no? En el ayuntamiento puedes calcular el ataque total que tienes a ver, ataque total, claro que no se sabe de qué, ¿no? De si total de infantería o total. Bueno, viendo el de infantería, vamos a suponer, ¿no? El ataque total de infantería sería 114.5% lo que tenemos, ¿ok? Con todos los porcentajes. Así que un 5% está bien, pero tampoco es que sea algo demasiado espectacular, ¿no? Porque todos los demás jugadores van a tener esos porcentajes parecidos, ¿no? O mejores, dependiendo de lo que tengan. Entonces, esos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que, ¿qué es mejor? ¿Sacar el VIP o sacar? Porque de una vez te digo, bro, de que el jugador que tiene T4 es porque no tiene brazos combinados, cuerpo médicos y campamento. Entonces te va a faltar ataque, te va a faltar defensa y te va a faltar salud, ¿ok? Te van a faltar estas tres. Porque cualquiera se puede desbloquear estas, pero no cualquiera se puede desbloquear estas rápido. Entonces un jugador T4 le va a faltar estas, y también les va a faltar los atributos que te va a dar una T5, como ataque base, defensa base, salud base. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La verdad es que yo sacaría mis T5, bro. Pero sabemos que las T5 son muy complicados porque hay que mejorar todos los edificios a nivel 25. Todos te lo van a pedir. Entonces, para cada edificio, aparte de que tienes que mejorar tu castillo con todos esos libros de convenio, los rojitos que hay que meter al castillo, que la verdad es que son terribles de sacar, son una locura de fastidio de sacar estos libros, porque tienes que recolectar muchas gemas para comprarlos o matar muchos fuertes bárbaros. A pesar de eso, tienes que mejorar la torre de vigilancia al máximo, y la torre de vigilancia también te va a pedir una flecha de resistencia, así como el castillo te va a pedir esos libros. Entonces todo te va a pedirlo. O sea, la academia la vas a tener que tener al 25, todo al 25, ¿ok? El centro de alianza al 25, todo al 25 para poder sacarte las T5, bro. Todo. Entonces, la verdad es que no es fácil, no es fácil, bro. No es fácil tener esa situación de estar buscando tantas mejoras, bro. Entonces, por eso es que decimos de que es mejor sacar las T5, aunque muchas personas prefieran el VIP porque cada día te dan 2 cabezas legendarias o 3 cabezas legendarias. Por ese sencillo hecho, hay muchas personas que recomiendan el VIP, ¿ok? Pero ya teniendo las T5, prácticamente te da la oportunidad de pasar también todas tus T4 a T5. O sea, ya tú sabes que todas las T4 que vas a tener las vas a poder pasar a T5. O todas las T2 pasarlas a T5. Todas las T3 pasarlas, transformarlas a T5. También los atributos son muy importantes y ya vas a tener
todos los edificios maxeados y vas a tener muchas otras mejoras listas. Como por ejemplo, para mejorar todos los edificios, vas a tener que mejorar que si el depósito al máximo te va a dar una protección de tus recursos, ¿ok? Como por ejemplo el centro de alianza. El centro de alianza te va a ayudar a que los compañeros tuyos te den ayudas en la alianza, ¿ok? Para que puedas avanzar más rápido en todas las situaciones. Te van a dar de que te vas a poder proteger más con las torres de vigilancia. Vas a lanzar más rallies con el castillo. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cositas. También el mercado opuesto de la alianza. Si vas a pasar recursos, vas a pagar menos impuestos. Entonces todo esto te ayuda a que seas una cuenta más fuerte. Ahora el VIP. Yo creo que lo más importante también, centrarse apenas saque las T5, es irte por el VIP. VIP, 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 VIP. Yo me fui con las dos. Si les soy sincero, yo me fui con las dos. Me fui con el VIP y me fui también con las T5. O sea, para mí lo más importante eran esas dos. VIP T5, VIP T5. Esas eran. O sea, le metía un poquito a una, le metía un poquito a otra, le metía un poquito a una, le metía un poquito a otra. Y así, porque siempre he recolectado gemas. Cuando tú eres una persona que recolecta gemas diariamente, constantemente, brother, esto termina, este viacrucis de mejorar las T5, de mejorar el VIP, termina en cualquier momento. Pero si no recolectas gemas, olvídate. El código secreto para tú mejorar el VIP, el código secreto para tú mejorar las T5, recolección de gemas, recolección de gemas a full. Entonces, tengamos en cuenta ese punto tan importante, el más importante, que te lo quería decir a lo último, porque ese era el punto donde quería llegar. Las gemas. Las gemas es el punto donde Rise of Kingdom te las da pagando, pero también tú la puedes pagar con tu tiempo. Y no necesariamente pagarla con tu tiempo, porque tú puedes ir haciendo otra cosa mientras tus tropas van recolectando gemas. Así que nadie puede tener una excusa de que ay, es que estoy trabajando, estoy estudiando, mi bro. Si esto no es que te vas a estar pegado todo el día aquí. Solamente meterte en los momentos donde tus comandantes ya se devuelven a la ciudad y volver a mandar a recolectar gemas, ¿ok? Entonces no nos podríamos poner esa excusa, nadie podría darse esa excusa cuando el mismo juego nos ofrece la oportunidad de que nosotros mismos podamos conseguir las T5 y el VIP de forma free to play, ¿ok? No hay excusa, brother, ¿ok? Y esto apenas es un comienzo, llegar a las T5, sacar las T5, tener el VIP al máximo, prácticamente que es lo más importante, pero también es la primera parte de lo que sería tu cuenta. Es apenas la primera partecita, bro, ¿ok? Después te vienen un montón de cosas más, guerras en KDK, mejoras academia, más cosas, mejoras academia, pero de cristales, ¿no? Y muchas cosas más, bro. Pero empezando es recolección de gemas. ¿Y cómo vas a hacer con los recursos, bro? Que necesito muchos recursos, bro. Otras cuentas, brother. Y te pasas todos los recursos. Es todo, bro. Es facilito. Déjenme su like, chicos, si les ha gustado. Nos vemos más adelante, ¿ok? Cuídense. Chao, chao.